Muy buenas. Hoy vengo de malas y con ganas de descargar mi negatividad en algún lado porque no tengo a quien dar la brasa. Así que si alguien ve esto, perdón por mi estado de señora emo. El caso es que cuando comenzó toda esta historia de las inteligencias artificiales hubo una división muy grande entre las personas que pensaban que iba a suponer una pérdida masiva de empleo. Para eso las personas dedicadas al diseño, arte gráficas, programación y cosas así. Y las personas que pensaban que iba a suponer sencillamente una mejora para todo el mundo, que íbamos a ser súper rápidos y súper avanzados y que todo iba bien. Y yo al principio pues estaba indecisa al respecto y pensaba que sí, que podía ser una herramienta para trabajar más rápido, no un sustituto definitivo. Pero cada vez estoy viendo más casos como yo, a los que nos está siendo imposible conseguir un trabajo en nuestro sector y literalmente hemos terminado fregando platos o tras las freidoras de locales de comida rápida. He llegado a ver el vídeo de una mujer que trabaja como redactora o escritora, una mujer americana, y ha tenido que aceptar un trabajo temporal en el cual entrenará una inteligencia artificial para poder redactar. De modo que una vez que ella sea despedida, la IA continuará su trabajo ahorrando a la empresa un trabajador. Y algunos saldrán con que, ¿por qué ha caído tan bajo para aceptar algo que la perjudica a largo plazo? Pues porque no tiene opción. Pues es muy fácil criticar a alguien y decirle que busque otra cosa, pero lo cierto es que hay casos en los que por muchos currículos que echemos, no podemos entrar a cualquier sitio. Por ejemplo, el último trabajo el que yo pude conseguir fue cubriendo una baja de un camarero, donde tuve que estar fregando platos hasta la madrugada por 6 euros la hora y no me llegaba ni para pagar el alquiler. Así que la verdad es que me arde un poco bastante cuando veo a esos artistas grandes que trabajan en estudios o que son influencers con una gran comunidad, decir que el artista nunca será sustituido porque el verdadero valor del arte está en las personas, bla bla bla, y en la creatividad que es únicamente humana. Pero que es cierto que desaparecerán algunos puestos pequeños de diseño, pues tipo de imagen corporativa y cosas así, pero que lo que es el artista real perdurará. Ese es el discurso que he visto en muchos. Lo cual se reduce a que si no tienes un buen puesto o eres un dibujante famoso de algún estudio de animación, o que si no eres un carismático influencer con una gran comunidad que te apoye, no vales nada y vas a desaparecer. Y sé que si alguien ve esto seguramente saldrá con el típico de no te quejes, que eres una privilegiada de mierda al lado de otra persona que trabaja más duro que tú y que seguro tiene menos oportunidades. Y claro que me quejo, porque ¿de qué sirve tanto mártir silencioso y tanto enorgullecerse de tener la vida más precaria, cuando realmente lo que son los avances tendrían que estar ayudando a mejorar la calidad de vida de todos, no a que baje cada vez más? Y vais a decir que mi queja pues tampoco sirve de nada, y es cierto, totalmente cierto, pero por el momento creo que se me permite dar una opinión y aquí estoy despotricando, aunque solo sea para desahogarme. Y nada más. El próximo día vendré con algo más positivo porque acabo de ver la última película de Spider-Man y estoy enamorada de la peli. Así que quiero participar en el reto de crear a mi propia Spider-Verse que está circulando ahora por Twitter. Y ya está. Si hay alguien viendo esto, gracias por tu compañía, disculpa la negatividad y ten un buen día.